decíamos, estamos martes, miércoles, jueves, viernes. Yo creo que no voy a traicionar ninguna conversación previa. Con todos los entrevistados decimos lo mismo. Falta nada más que un rato del martes, un miércoles, el jueves y hasta las 8. Es larga la campaña. Sobre todo en los lugares donde hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es un largo trecho de campaña. Mónica López representa al Frente Renovador. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Contenta porque es muy importante esto, pero es fatigoso el tema, ¿no? Sí, contenta porque, bueno, el 27 ya vamos a resolver una etapa más de la Argentina. Se van a venir momentos de futuro y de decisión para futuro. Y creo que la gente nos va a acompañar, así como nos acompañaron el 11 de agosto de este año en las primarias, nos va a terminar acompañando en lo que tiene que ver con marcar la diferencia entre cómo se quiere vivir a partir del 27, pero también cómo se quiere vivir a partir del 2015, ¿no? Todo lo que es... Yo soy una convencida de que el futuro es hoy, el futuro no es mañana, porque mañana ya es tarde, cuando llegamos es tarde. Pero sí para la política, para poder cimentar unas buenas candidaturas o buenas personalidades de la política, como en el caso de Sergio Massa, se necesita tiempo para ir preparando los equipos para empezar a funcionar. Lo necesitó para asumir ahora su responsabilidad de ser candidato y seguramente, si Dios quiere y la gente... Y Sergio escucha lo que la gente le está reclamando, que asuma la responsabilidad de ser un candidato a presidente y de ser presidente en el 2015. Sé que no es de las obsesivas de las encuestas, digamos, hay otros candidatos que están todo el tiempo con... Pero digamos, ¿se atreve a marcar una diferencia lo que va a pasar el domingo? Yo lo que creo que el domingo nos va a pasar lo mismo que pasó el 11 de agosto. Nosotros nos va a ir muy bien, somos optimistas. Yo no marco una diferencia tan tajante, además no soy encuestadora. Lo único que me manejo es con la sensación de la calle. Cuando nosotros recorremos los distritos en la provincia de Buenos Aires es donde nos damos cuenta qué imagen de aceptación tiene Sergio y hacia dónde quiere la gente que vaya Sergio. Esto que hablábamos recién, que escuche el clamor popular de lo que le están diciendo, como lo escuchó para junio. Me parece que nos va a ir bien, no hay que subestimar. Y ayer Sergio en una reunión decía, lo importante es vivirlo con humildad. La soberbia no tiene que estar del lado del Frente Renovador. La humildad tiene que ser parte del engranaje para el armado de la política, porque cuando nosotros somos humildes empezamos a reconocer los errores, pero también empezamos a reconocer lo que la gente necesita. Ligar y plasmar esas dos cosas va en función de lo que nosotros pretendemos para dentro de 2 años. ¿Entendió el gobierno el mensaje del 11 de agosto? Porque hubo un momento, creo que de sorpresa para el gobierno con el resultado, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Se acallaron algunas voces, se habían escuchado algunos que decían del Frente Rejuntador en vez del Frente Renovador. Algunos fuera de cámara hablaba del mequetrefe, pero hoy me llamó la atención que acá, sentada allí, Diana Conti le decía a Juan Cruz Sanz y a Lucas Morando, Massa es un traidorcito. Cobos era un traidor, Massa es un traidorcito. ¿Volvió esta tensión en la discusión? Sí, lo peor que nos puede pasar es que tomar la discusión política en calificar a las personas. Yo puedo estar de acuerdo o no con algo que sucede en el gobierno, pero no voy a calificar nunca a la persona. Me parece que es un puente que se cruza. Y me parece que, bueno, que uno tiene la posibilidad de discutir desde el ámbito donde le toque. Sergio hoy decía que me fui del lugar donde me fui porque yo quería hablar y discutir de política, y me parece que lo que nos falta a los argentinos es no ponernos de un lado del mostrador y del otro, sino discutir, y en la discusión de la política surgen las políticas públicas que los que queremos gobernar o legislar y lo queremos hacer bien, tiene que surgir esa discusión. Lo que no podemos hacer es calificar permanentemente, porque en realidad Diana Conti también viene del Frepaso. Y Cobos vino del radicalismo y después se fueron. Y la verdad que esto no es pasar de mano en mano, pero sí es buscar un horizonte en serio para poder gobernar un país. Más allá de las personalidades de la política, uno busca siempre en el candidato y en el conductor aquel que pueda resolver los problemas de la gente. Yo por lo menos lo interpreto así, hay otros que lo interpretan como oportunismo, porque de hecho cuando nosotros tomamos la decisión de acompañar a Sergio, fue en enero. No fue ahora, fue en enero cuando Sergio ni siquiera estaba con posibilidades de participar en una elección. Entonces me parece que la discusión de la política tiene que ser desde la política y no desde lo personal. Cuando discutimos lo personal perdemos el rumbo de lo que necesita la gente, y es lo que la gente no quiere. Cuando votó el 11 de agosto, no votó el ella o vos, ni votó
y votó algo, parte del gobierno, pero también votó un sector como el Frente Renovador de pararse en el medio y empezar a decidir qué es lo que le conviene a la gente y qué es lo que no le conviene. Eso votó y esa es la referencia que tiene la gente. El kirchnerismo como tal termina un ciclo como corresponde el 10 de diciembre del 2015, estamos todos convencidos de esto, pero como expresión del peronismo, ¿se agota con Cristina o va a seguir existiendo el kirchnerismo? Yo no sé si va a existir el kirchnerismo. Para mí lo que existe es el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular, que es el Partido Justicialista como partido y como movimiento es el peronismo. Hemos visto pasar en la democracia muchos sismos. Desde la democracia siempre el que encarnó la presidencia siempre se pensó que era ese apellido más el ismo. Yo no creo que sea así. Yo creo que el peronismo va a ser único y amplio como el radicalismo único y amplio y después el resto no crearon las personalidades de la política. Peronismo uno solo, el radicalismo, después hay matices y quien gobierna si se cree... Y vuelvo a la figura de Sergio. Sergio nos dice siempre, nosotros no somos el masismo, nosotros somos el Frente Renovador. No armen el masismo, porque entonces nos quedamos muy chiquitos y muy acotados. Nosotros somos un frente renovador, un frente que viene por lo nuevo. Y la verdad que yo la política lo entiendo como un frente de partidos políticos que busca lo nuevo, y en este caso lo coincido con Sergio, que somos parte de una renovación de la política, que vamos en búsqueda de lo que soñamos cuando éramos jóvenes y que nadie se hizo cargo de los problemas que tiene la gente. Y esto lo digo desde las estadísticas, de la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, de la falta de escolaridad, de la falta de salud. Hoy la provincia de Buenos Aires lleva más de 4 días de paro en los hospitales públicos. Nadie dice absolutamente nada. Todos miran para otro lado. Están todos en la discusión de la política de lo que va a pasar el domingo. Pero es muy grave lo que está pasando. Hay gente en los hospitales esperando que los operen y hay paro de médicos. ¿Por qué? Por falta de insumos, falta de salario, falta de respuesta del gobierno. Estas cosas son delicadas. Estas cosas son las que nosotros tenemos y la obligación de empezar a buscar la realidad de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y en el país para resolver las cosas de la gente. El Frente Renovador claramente tiene un origen peronista, como lo decíamos, dentro del Partido Justicialista, hoy está por fuera. ¿Se piensa volviendo a disputar una interna con el resto del peronismo o es una expresión que queda fuera del PJ? Mire, hay cosas que son muy claras. Hay intendentes que están dentro del Frente Renovador que son presidentes del Partido Justicialista de su propio distrito. Y es una discusión que seguramente se va a dar después del 27 de octubre y verán cómo van a ir resolviendo las cuestiones partidarias. Yo no veo un partido justicialista que después de la elección, de la derrota del oficialismo, pretenda discutir la conducción del partido justicialista. Estas son cosas que... ¿Por qué? Porque el poder se resuelve, el poder del partido se resuelve desde el poder del gobierno. Y yo no lo veo a Scioli discutiendo el partido justicialista. Me parece que estas cosas se van a discutir después, pero si se discutieran y hubieran elecciones el 15 de diciembre de este año, seguramente se van a resolver dentro del Frente Renovador con los intendentes que tienen y que tengan resuelto. Nosotros en Avellaneda seguramente vamos a discutir nuestro lugar dentro del Partido Justicialista. Sí. Scioli es hoy un oponente, claramente se ha cargado la campaña del kirchnerismo. ¿Es un oponente por siempre o hay todavía posible la chance de considerarlo a la misma mesa de negociación? Él era un oponente hasta 3 días antes del cierre de las listas, un oponente al oficialismo, al kirchnerismo. De hecho, lo hemos escuchado muchísimas veces, de hecho, los embates entre el Gobierno Nacional y la provincia. Y además muchos legisladores lo hemos ayudado a comprender que el dinero para los bonaerenses se podía conseguir de otras maneras y no necesitaba recurrir al llanto permanente con Cristina. Se podía recurrir desde pelear los puntos de coparticipación federal con todos los gobernadores de todas las provincias y junto con el Ejecutivo. Le dijimos lo del Fondo de Reparación Histórica, que podíamos ampliarlo y ponerlos en puntos. De hecho, fuimos los autores de la ley. Digo, le podríamos haber dicho que se podía discutir. Él prefirió no pagar salarios el año pasado, pero después construir con 3 días antes, pretender decir que él era un opositor más del gobierno de Cristina y ahora asumir la responsabilidad de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Cada uno elige el camino que mejor le conviene, le complace y le place.
Me parece que Scioli eligió ese camino y bueno, nosotros veremos cómo en el 2015 vamos a resolver nuestras propias cuestiones y que Daniel Scioli se dedique a gobernar, porque nosotros le hemos pedido en el día de ayer la interpelación al ministro Arlía, porque no solamente los hospitales están en estado de desesperación, sino también las rutas donde se producen hechos de violencia, la cantidad de accidentes que existen en nuestras rutas bonaerenses, los incumplimientos y los presupuestos subejecutados del 2013 también tienen que ver con la funcionabilidad de Scioli y su ministro Arlía, que se dedica a tuitear todo el tiempo. Nos gustaría que nos den respuesta de lo que sucedió en La Plata el 2 de abril, donde están los subsidios parados para los beneficiarios, quienes no tienen la culpa que se les haya inundado la casa, y les den un crédito flexibilizado. Lo que queremos es que el Estado, que consiguió 35 millones de pesos desde los empresarios para poder donarle a los damnificados, eso se cumpla, y eso está retenido en el gobierno de la provincia. En la provincia de Buenos Aires, Macri pareció haber tendido una mano, a decir hay que poner un límite al oficialismo, y hoy prácticamente niega la existencia del Frente Renovador y de Sergio Massa. ¿Hay algún tipo de contacto o fue algún entendimiento en algún distrito muy particular con algunos intendentes? Fueron entendimientos en el caso de Vicente López con Jorge Macri, en el caso de Avellaneda con algunos compañeros más que son del PRO, pero son cosas sueltas. Nosotros no tenemos entendimiento. De hecho, Mauricio Macri está haciendo campaña ya para el 2015, todavía no pasaron las elecciones las del 27 de octubre. Así que verá cómo resuelve él sus cuestiones y aquí en la ciudad de Buenos Aires, y después él resolverá su futuro político en la provincia o en el país. ¿Qué 2 años de transición se imagina a partir del 10 de diciembre, con el nuevo Parlamento Nacional? ¿Qué 2 años, digamos, pensando en un modo de ejercer el poder del kirchnerismo, casi de dar órdenes y de ser acatadas en el Congreso, o caso contrario, no negociar? Tiene que ver con el resultado del 27, tiene que ver con la cantidad de legisladores que pueda lograr el Frente Renovador junto con otros diputados de la oposición y empezar a dialogar. El gobierno tiene y debe dialogar. Quedan 2 años de transición para un país que necesita estabilidad económica, que necesita resolver la inflación, que necesita resolver la inseguridad, y esos son factores de diálogo. No se resuelve desde la soledad o desde un microclima. Se resuelve también con la posibilidad que tenemos nosotros de colocar más escaños, muchos más diputados nacionales para discutir con los pares y empezar a resolver los problemas de la gente. Que, como decíamos siempre, que no sea una escribanía, que venga un proyecto, se apruebe automáticamente sin ser tratado y sin ser discutido, porque la riqueza de la discusión de la política se da cuando hay algún diputado, no importa de dónde venga, que lo pueda enriquecer ese proyecto y que pueda ser también del interés de todos, del conjunto, no del interés solamente de una parte por intereses mezquinos. En lo personal, ¿cuál es su próximo objetivo? Digo, usted está trabajando, diputada provincial, nada menos que la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es su próximo objetivo? Yo tengo el objetivo de seguir legislando. Nosotros presentamos en 3 años y medio de mandato más de 300 proyectos y mucho más de 180 proyectos de ley. Algunos fueron aprobados, otros están trabajándose en las comisiones. Y no hay cosa más linda de la campaña, que es poder conversar con la gente, que la gente es la que tiene las ideas de las propuestas y de las leyes. Nosotros no somos venidos de Marte, ni super mujeres, ni super hombres para armar proyectos de ley. Esto nace y surge fundamentalmente de los vecinos. Y a partir de ahí pudimos hacer desde el proyecto de ley de registro de aeronaves, de pistas clandestinas, carteles de imagen instantánea ante desaparición de menores o de mujeres, leyes sobre violencia de género. Hemos trabajado muchísimo en lo que tiene que ver con los problemas de la provincia de Buenos Aires y además de la Argentina. Queremos seguir trabajando en eso y construir, desde ahí se construye también lo que pueda venir para el 2015. Gracias por haber venido, Mónica. Vamos a estar, por supuesto, el domingo haciendo una transmisión para las elecciones. Mucha suerte. Un placer, Queda poco. Luis. Muchísimas gracias. Sí es tuitera, porque no obsesiva, pero sí la veo en redes. Sí, así que, ¿cómo es su tuit para que la gente pueda seguir? @diputada M. López. Ahí está. Y por supuesto en Infobae TV, siéntalo como su casa. Muchísimas gracias, Luis. Un placer. Igualmente para nosotros. Hacemos una pequeña pausita.